El cultivo de trigo en la región pampeana es seguido por una soja de segunda y el manejo nutricional de este tándem trigo-soja trae beneficios por un lado funcionales y por el otro lado operacionales. El verdadero impacto del nitrógeno es en el rendimiento y la calidad, pero una fertilización foliar mejora todo este proceso. Y es por eso que nos dirigimos a Tres Arroyos para conocer bien de cerca cómo serían las mejores estrategias de fertilización en el relato del ingeniero Guillermo Pugliese. No es novedad que la fertilización es una llave fundamental para el desempeño del cultivo de trigo. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de evolucionar. En Tres Arroyos, la empresa Bunge evalúa ajustes de manejo que permitan elevar los pisos de rinde y los porcentajes de proteína. La fina acá arranca después de una soja generalmente y arranca con un planteo tecnológico de acuerdo a cada zona. O sea, el sur de la provincia de Buenos Aires es muy heterogéneo, si se quiere. Es una zona de temperaturas frías, pero que hay potenciales que van desde 2.500 cerca de Bahía Blanca a 7.000 cerca de Balcarce, Mar del Plata. Particularmente en esta zona, que es la mitad entre un lugar y el otro, que es Tres Arroyos, tenemos de todo, pero hay potenciales también de 5, 6 y 7.000 kilos. ¿Cómo hacer un trigo? Arrancamos con un buen diagnóstico, que es un análisis presiembra para ver básicamente la dosis de fósforo a poner. Hoy hay que pensar que después de la fina generalmente viene un cultivo de segunda, entonces no solamente hay que fertilizar ese cultivo de invierno, sino hay que fertilizar la rotación y pensar que a la soja le gusta el fertilizante residual. Entonces le gusta el fósforo y el azufre residual. Entonces cuando hacemos trigo, cuando hacemos cebada, es muy importante saber que tenemos que poner más fósforo del que necesita el cultivo que vamos a fertilizar. Luego en 2 o 3 nudos hay que ajustar nitrógeno, para eso se hace un análisis de suelo 0,20, 20,40 y 40,60 y se analiza la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo y en base a eso se corrige. Los ajustes para esta zona están entre 150 de nitrógeno suelo más fertilizante hasta 200 en los suelos más profundos, de más potencial. Y después lo que definimos es cómo ponerlo ese nitrógeno, si ponerlo solamente en un momento o ponerlo en 2 momentos o en 3 momentos. Generalmente en los años húmedos uno apunta a dividirlo, poner por ahí alrededor de 2/3 partes temprano y 1/3 en un nudo o más atrasado. Y hasta algunos, cuando el año viene muy bueno, complementan con nitrógeno en un estadio más avanzado, que puede ser desde hoja bandera hasta un trigo llenando, como es en este caso. Así que así manejamos un poco el nitrógeno y el fósforo. ¿Y cuál es la respuesta y funcionalidad que tiene el azufre, no solo en el cultivo, sino también en la rotación? Estamos encontrando respuestas a azufre muy importantes en la región, respuestas que en trigo van desde casi nada o 100 kilos hasta 500, 600, 700. Hay más respuesta en trigo que en cebada al agregado de azufre. Y también vemos respuestas por ahí incipientes, pero al agregado de zinc, que andan en el orden de los 0 a 250 kilos de respuesta zinc. Cuando uno compara, digamos, 2 fertilizantes, uno tradicional como es una urea, contra un Solmix o contra un Solmix zinc, estamos hablando de diferencias que pueden estar entre los 300 a 500 kilos por hectárea en trigo, que es bastante. Para que tengan una idea, el costo extra por usar una fuente líquida está entre 100 a 150 kilos de trigo y estamos teniendo 300 a 500 kilos de trigo, o sea que la rentabilidad a ese cambio de producto es importante. Por ahí es 2 o 3 a 1. ¿Y el estado nutricional del cultivo de trigo cómo incide en la susceptibilidad de enfermedades? Para que tengas una idea, un cultivo bien nutrido por ahí se enferma 10 días después de uno mal nutrido. Es una diferencia importante. Terminan enfermándose porque las enfermedades aparecen, pero es como que una persona bien nutrida generalmente siempre es más fuerte que uno desnutrido. Bueno, en los cultivos en el campo pasa lo mismo. Este año empezaron las enfermedades de hoja. En trigo fueron las manchas básicamente, septoriosis. Y ahora en este momento empezó a jugar mucho la roya. Ahí sí que la roya no separa trigo más nutrido o menos nutrido. La roya cuando agarra a todos por igual. Pero en lo que son manchas, que son las enfermedades que se dan antes de la espigazón o durante la espigazón o mucho antes de la espigazón, ahí sí la nutrición juega un rol muy importante, haciendo que sean más fuertes las plantas bien nutridas. Pugliese describe cómo debe ser la estrategia de uso del fertilizante líquido y sus ventajas de aplicación y absorción. Cuando uno define la dosis de nitrógeno y los momentos, bueno, ahí empezás a hablar de cuándo pongo la primera dosis de Solmix y cuándo pongo la segunda dosis de Solmix. Generalmente el Solmix se pone chorreado
es un pico cada 50 centímetros, como tienen las pulverizadoras, y en ese pico se pone una pastilla de 3 chorros para que largue chorros cada 10-15 centímetros. Esa es la forma de aplicarlo uniformemente. El Solmix tiene un montón de ventajas, básicamente 3 o 4 son muy importantes. Agronómicamente es una fuente que es de rápida absorción, tiene nitratos, o sea, de un día para otro te empieza a absorber nitrógeno. La otra es como lo aplicás con un mosquito y el mosquito tiene un ancho determinado y tiene picos cada 50 centímetros, la aplicación es uniforme. Independiente del viento, uno está aplicando en todo ese ancho del botalón la misma dosis. La posibilidad de combinarlo con agroquímicos también es otra alternativa. Y por ahí la posibilidad de hacer muchas más hectáreas por día porque uno se independiza del ambiente, o sea, de la humedad o de los vientos. Acá en esa zona hay muchas lloviznas por ahí en el invierno y puede hacer 300 hectáreas por día cuando con una de sólidos por ahí hace 90 o 100 hectáreas. Entonces esas son las principales ventajas del Solmix. Las aplicaciones más tardías generalmente las hacemos ya en un trigo a fin de macollaje y de nuevo las fuentes líquidas le ganan a los sólidos porque tienen disponibilidad inmediata del nitrógeno. Combinados con azufre, que el azufre está cada vez teniendo más incidencia porque ya las respuestas están muy claras en la mayoría de las zonas de nuestra pampa húmeda. Ensayos con diferentes dosis de nitrógeno y distintos productos permiten evaluar los mejores resultados según la circunstancia. En el ensayo, como lo hacemos desde hace muchos años, lo que estamos mostrando son distintas dosis de nitrógeno y para cada dosis de nitrógeno, distintos productos. Desde el básico, que es la urea, después One, después probamos Solmix, después probamos Solmix con un complemento de Foliar Solú, después probamos Solmix Zinc y después Solmix Zinc con Foliar Solú. Entonces tenemos de la urea, que es un producto comercial, hasta el Solmix con complementos de nitrógeno y el Solmix Zinc con complementos de nitrógeno. O sea, los dos productos estrellas que tiene la compañía. Generalmente lo que vemos en los ensayos anteriores, por lo menos, es que la diferencia para las dosis bajas de nitrógeno entre una urea y un Solmix o un Solmix Zinc están entre 300 a 500 kilos. Cuando las dosis van creciendo de nitrógeno, esas diferencias se achican un poco y en promedio terminan en 250 a 300 kilos entre un producto y otro. Pero a dosis bajas de nitrógeno las diferencias son muy grandes a favor de las fuentes líquidas respecto a la urea, por ejemplo. El impacto de la fertilización en el cultivo está relacionado con el ambiente, pero también con la genética que los últimos años ha procurado aumentar los rendimientos tratando de no descuidar la calidad. Con la nutrición vos hacés entre 1.500 a 3.000 kilos de trigo, ¿sí? Eso es fósforo, eso es nitrógeno, azufre, básicamente esos tres nutrientes. ¿Por qué 1.500 o 3.000? Años secos va a responder a 1.500 kilos y años muy buenos se va a 3.000 kilos. De esos 3.000 kilos, vamos a hablar de un año húmedo ahora, de esos 3.000 kilos, alrededor de 1.000 kilos se deben al fósforo. Y los otros 2.000 kilos se deben a la interacción nitrógeno-azufre. ¿Qué pasó con la genética? La genética, la introducción de sangre francesa ha hecho que los rendimientos se vayan por las nubes y hoy podemos hablar para muchas zonas de nuestra pampa húmeda de rendimientos de 5, 6, 7, hasta 12.000 kilos. Parece una locura porque parece un maíz, pero hay lugares donde con efecto de napa, donde no hay limitante de agua y uno acompaña la nutrición, la genética ha hecho que exploten los potenciales. Para eso hay que acompañar un paquete tecnológico que es nutrición y que es manejo de enfermedades, porque generalmente todas estas variedades son más sensibles a las enfermedades. Además que hacen un microambiente, porque hay tanta cantidad de plantas, hacen un microambiente en el cual corre menos el aire, hay menos luz, y eso genera más enfermedades. ¿Y cuál es la relación y el equilibrio que se mantiene entre obtener buenos rendimientos y calidad? A más rendimientos, generalmente menos calidad. Y últimamente se ha trabajado mucho en aumentar los rendimientos, por lo tanto hemos caído en calidad. Y entonces empezamos a jugar con la calidad según zonas agroecológicas. Entonces las zonas de menos potencial van a tener más calidad y las zonas que tienen mucho potencial está la calidad por el piso. Y ahí es todo un negocio porque la calidad se paga o no se paga. Hay veces que hay planes en los cuales el exportador o los acopios o la molinería paga la calidad y hay otras veces donde por ahí esos negocios no existen. Hoy hacer calidad implica por ahí en un trigo de 5.000 o 6.000 kilos aplicar 40 o 50 kilos más de nitrógeno. 40 o 50 kilos más de nitrógeno son alrededor de 60 a 70 dólares. Dividido 6.000 kilos son 10 dólares por tonelada. Por lo menos para que el productor haga calidad,
tienen que pagarle al trigo 10, 15 dólares más. Eso es lo que cuesta hacer calidad. Es importante saberlo porque no es que con 10 kilos de N hago calidad, no, no. O sea, con los rendimientos que tenemos, con los potenciales que hay, calidad se hace con 40 o 50 o 60 kilos de nitrógeno, depende del potencial de la zona. Calidad en la zona de Bahía se hace fácil, se hace con 20 kilos de N. Calidad en Balcarce con 7.000 kilos se hace con 60 kilos de N. Y con el trigo candial, ¿cuáles son las diferencias no solo productivas, sino también nutricionales y de calidad que se presentan? Básicamente las diferencias, primero de todo, es que el negocio de candial es un negocio de calidad. Si no hay calidad, seguí haciendo pan porque se premian y se castigan mucho las malas calidades. Cuando hablamos de trigo candial tenemos que tener muy claro en la cabeza de que necesitamos entre 35 y 45 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de trigo. En trigo pan, desde 25 a 40. Acá estamos hablando de que si queremos hacer un trigo que nos bonifiquen, estamos hablando de 40 o 45 kilos de nitrógeno por tonelada. Cuando lo llevamos a 5 toneladas, estamos hablando de ajustar a 200 o 220 o 240 kilos de nitrógeno. Si partimos con un suelo de 40 o 60, fíjate todo lo que estamos poniendo de nitrógeno, 150, 160 kilos de N agregados. Ese es el primer clic, o sea, es como hacer un trigo pan de calidad. Necesitábamos esos 50, 60 kilos más de nitrógeno que hablábamos hoy. Bueno, acá es lo mismo. La base, como todo cultivo, una buena fertilización de fósforo. El trigo candial lo que tiene es que es un trigo que macolla menos, por lo tanto hay que fertilizarlo bien para que más o menos tenga una cantidad de espigas aceptables. Y después el trigo candial juega mucho con el tamaño de grano. El rendimiento lo hace con el tamaño de grano. Un trigo pan pesa entre 30 y 40 de peso de mil, esto pesa entre 40 y 60 de peso de mil. Entonces juega mucho el peso de 1000 granos. Después, en cuanto a enfermedades, manejo de enfermedades, es muy parecido a los otros. Diría que por ahí se banca mucho más enfermedades que los trigos de sangre francesa porque es un trigo viejo, son trigos que tienen 15 o 20 años de historia. El complemento de nitrógeno, una vez que se definió el rendimiento, que es en este momento, que ya pasó la floración hace 10 días, es muy importante y ahí sí juega un rol importante hacer aplicaciones complementarias con Foliar Solú, generalmente aplicaciones de 20 o 30 kilos de N que me mejoran bastante la calidad y me aseguran por lo menos estar en la base. Para que tengan una idea, este año un precio base está en 240 dólares de este trigo, cuando un trigo en el mercado está a 140 dólares. Hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de 100 dólares por 5 toneladas, son 500 dólares de diferencia. Entonces, creo que nadie se va a querer perder de por lo menos tener esos 240 dólares. Y de arriba de eso hay tablas de bonificación que van del 8 al 12%. O sea, yo puedo tener 240 más 8 o 240 más 12. Para tener 12 de bonificación tengo que tener 50 kilos de N por tonelada producida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a producir 4.000 kilos de trigo con 13 de proteína, ese 12%, necesito 5 por 4, 20, o sea, 200 kilos de N. Pero si mi trigo en vez de darme 4.000 me va a dar 6.000 kilos, son 6 por 5, 30, o sea, necesito 300 kilos de N. Y mi suelo partido de 40 o 50, o sea que tengo que aplicar 600, 700 kilos de Solmix o 300, 400 kilos de urea. Esa es la diferencia entre un trigo común y el trigo candial. ¿Y cuáles son las limitantes ambientales que se presentan para poder obtener, más allá de la nutrición, estos rendimientos? Se alcanza fácilmente, pero tiene un riesgo. Cuando uno hace fertilizaciones tan altas de nitrógeno, en zonas donde por ahí el agua juega algunas limitantes, fertilizaciones muy altas generan una biomasa terrible, y esa biomasa terrible hay que sostenerla con agua. Entonces, cuando uno hace planteos muy intensivos, y falta el agua, los trigos caen más rápido en rendimiento estos trigos que los trigos pan. Por un tema de mayor biomasa, que me absorbe más agua y que me gasta más agua. No solamente absorbe, sino me gasta más agua, me consume más agua porque tiene más planta, más biomasa, ¿sí? Para Pugliese, las fertilizaciones tardías permiten no solo aumentar el rendimiento, sino también la calidad. Un bien preciado cuando abundan la demanda y los compradores pagan por calidad. Uno nunca sabe cómo va a ser el año, ¿no? Entonces hace un planteo normal para su ambiente. ¿En base a qué? A promedios de muchos años. Y después empezás a jugar con el precio del trigo y los precios de los nutrientes y empezás a ver y lo que se está perdiendo el productor muchas veces con poner 30 o 40 kilos más de nitrógeno es poder colocar el trigo cuando él quiere, no cuando quiere el mercado. O sea, vos cuando tenés un trigo de 10,5 para arriba de proteína lo vendés el día que vos querés. Cuando vos tenés un trigo de 9 de proteína lo vendés cuando el comprador quiere comprarlo.
eso es fundamental, o sea, para mí es estratégico poder vender el trigo cuando el productor quiera. ¿Cuánto se pierde el productor por no poner esos 30 o 40 kilos más de N cuando el año viene bueno? Y se pierde 500, 600 kilos de trigo. Pero eso por ahí no impacta tanto, porque si pongo 30 kilos de nitrógeno me salen 250 o 300 kilos de trigo y gano 500. O sea, el numerito es chico, pero el no poder vender la mercadería cuando uno quiere, el número es grande. Ahí es donde hay que mirar el negocio por ese lado, en poder vender libremente y no que te vengan a comprar cuando quiera el molino o la exportación. Entonces es fundamental tener trigos de por lo menos 10 y pico de proteína. Este año en el mundo hay una super cosecha de trigo. Cuando hay super cosecha hay baja calidad. Entonces para todo el hemisferio sur, o para Argentina en particular, sería estratégico tener trigos de calidad. Se van a necesitar trigos en el mundo de calidad y bueno, nosotros podríamos cubrir algo de esa necesidad de trigo. Para eso tenemos que tener por lo menos 10,5 o 11 de proteína.